Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Hoy voy a hacer el ejercicio de flujo de caja neto y para analizarlo. Entonces, miremos que acá nosotros tenemos una información del ejercicio que nos dice cada año respectivo. Nos dice que el año 0 tiene aportes de 30 millones, inversión de 28.500 y gastos de administración de 700.000. Entonces, vamos a plasmarlo acá en Word. Entonces, miremoslo aquí. Entonces, aportes. 30 millones, no hay préstamos 0, ventas 0 porque es el año 0, no hay otros ingresos, y al sumar, pues en el Excel, al sumar todo esto, si usted observa, nos da 30 millones al sumar todos los ingresos. Ok. Dice que hay una inversión inicial de 28.500.000 y que hay unos gastos de administración de 700.000. Ok, listo, ahí los tenemos. No hay gastos de ventas porque es el año 0, es donde nace el proyecto, donde se reestructura la empresa. No hay costos de ventas ni hay otros egresos. Si aquí hubiera un préstamo, pues aquí me generaría intereses y ahí lo haríamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a sumar todo esto para que me dé el subtotal egresos. Si nosotros sumamos, pues aquí nos aparecen las sumas. Voy a sumar, por ejemplo, en este caso, lo que se sumó fue desde aquí, desde la inversión hasta otros egresos. Y eso me da 29.200. Vamos a mirar cómo sale este impuesto. Entonces, ¿qué pasa con este impuesto? Como es el año 0, cuando nosotros vamos a sacar el impuesto de renta por lo general, siempre es del estado de resultados, ventas menos costos menos gastos nos da una utilidad y ahí multiplico la tarifa que es del 32%, o sea, utilidad. En este caso una utilidad, porque tengo ventas 0 y tengo son unos gastos de 700.000, o sea que me da pérdida. ¿Qué le dice la norma? Usted no puede sacar un impuesto de renta sobre una pérdida. Entonces calcule una renta presuntiva y sobre eso, pues es su impuesto. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que la renta presuntiva se determina del patrimonio líquido. Y aquí mi patrimonio líquido pues es de 30 millones. La renta presuntiva hoy está al 1.5% y el año que sigue 0.5%. Entonces, dependiendo de la reforma tributaria, eso puede subir o puede bajar. Para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con el 1%. Entonces, mi patrimonio líquido es de 30 millones. Por el 1% me da 300.000, que es lo que está formulado ahí, mire. Patrimonio líquido, que es 30 millones, que está en esa casilla, 6, C6 por el 1%. Ahora, aquí me dice que usted va a sumar total egresos. Pues suma estos dos valores. Entonces, en el Excel, si sumamos, nos da 29.500.000. Ahora, ¿qué nos dice? Que usted va a tomar el flujo de caja neto, que son el total ingresos, que es este valor, menos total egresos. Entonces, 30 millones menos 29.500 nos da 500.000 pesos, que ahí está formuladito en el Excel. Esto a veces puede dar negativo, porque es el año 0. Aquí hay gastos de administración porque cuando usted inicia una idea de negocio, un proyecto, cuando reestructura, pues hay gastos legales de escritura, cámara de comercio, etc. Ahí está el año 0. Vamos con el año 1. Entonces, en el año 1 nos dice que hay unas ventas ya y que las ventas son de 3.600 por 17.000 pesos, que es el precio unitario. No hay préstamos, no hay aportes. Entonces vamos a llevar esos valores. Entonces miremos acá. ¿Qué nos dice? No hay préstamos. Entonces, 0, aporte 0, pero sí hay unas ventas. Entonces estas ventas, ¿cómo las tomamos? Miremos acá. Usted multiplique 3.600 por 17.000. Si lo hacemos en el Excel, eso nos da 61.200. Ahí lo tiene. No hay otros ingresos, y entonces le dice que usted debe sumar todos esos ingresos, o sea, aportes, préstamos y ventas, y si sumamos, pues nos da 61.200. Miremos acá, no hay inversión inicial, no hay, solamente hay gastos de administración de 7.500, de ventas 5.700 y costos de ventas 21.700. Entonces, aquí están, mírenlos acá. 7.500, 5.700 de ventas y costos 21.700. No hay otros egresos, entonces pongo 0. Esa es la información que estoy trayendo hacia acá.
Ahora yo necesito pues sumar cuál es su subtotal de egresos. Entonces, pues aquí, sencillo, voy a sumar, miremos que voy a sumar todo esto, voy a sumar inversión que es 0 más 7.500 más gastos de ventas más costos más 0 y eso me tiene que dar 34.900. Ahí está representado en la suma. Vea, desde aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo sale el impuesto de renta? Entonces, ese impuesto de renta sale de la siguiente forma. Usted tiene ventas, ya. Entonces le dice, tome las cuentas 4, de hecho por eso la señalé aquí, las cuentas 4, todo eso súmelo. Y réstele las cuentas 5 y las cuentas 6, que son las cuentas de estado de resultados. Y eso lo multiplica por el 32%, que es el impuesto de renta. Entonces, si nosotros hacemos la operación 61.200 menos este valor, menos este valor, menos este valor, pues me va a dar el impuesto de renta y lo multiplico por el 32. De hecho, aquí, mire que esto ya lo tengo totalizado. Entonces, yo lo que puedo hacer es 61.200. Como ya tengo totalizado esta parte de aquí, las cuentas 5 y 6, pues simplemente tomo estas cuentas 4 y la resto por este subtotal por el 32%. Y ahí nos da, mire, el impuesto de renta. Ahí está hecho. ¿Cómo queda? ¿Vale? Listo. Ahora me dice, pues, ¿cómo sale el total ingresos? El total ingresos, perdón. Pues suma estos dos valores. Sumémoslos. Y ahí nos da 43.316. Ahora, total del flujo de caja neto. Tome total ingresos y reste total egresos. Entonces tome este valor y reste este valor. Y eso me tiene que dar el flujo de caja neto. Observemos. Miren, ahí la fórmula. Resta este valor, correcto, menos este valor, me da total egresos. Ese es el año 1. Vamos con el año 2. Bajamos. No hay aportes, no hay préstamos, solamente gastos, gastos y costos. Entonces traemos esa información acá. Entonces me dice que no hay aportes, 0, que no hay préstamos, 0, pero sí hay ventas. Entonces las ventas me dice que son 4.320 por 18.280. Entonces, sencillo. Voy a multiplicar eso en el Excel y me da 78.969. Miren, las unidades por el precio de venta. No hay otros ingresos, ahí nos dice. Aquí sumarizamos nuevamente. Si quiere sumariza todo esto. Y eso nos va a dar 78.969. Observe que está sumarizado desde aquí hasta acá. No hay inversión, entonces 0, pero sí hay unos gastos. Mire los gastos que representamos. Dice, esos gastos están de la siguiente forma. En ese año 2 le dice que están representados así. ¿Cómo salen? Se incrementan el 15% del periodo anterior. O sea que estos 7.500 se incrementan en el 15%. Entonces yo digo que lo voy a incrementar por el 15%. ¿Qué hice? Este año anterior por 1.15 para que me salga más derecho. Acá, este se incrementó en 21%. El año anterior, este valor anterior por el 1.21. Ahora bien, usted le puede decir 5.700.000 por 21% más 5.700 y le va a dar lo mismo. Acá en cuánto se incrementó, en 20%, o sea por 1.20. Y ahí están los gastos incrementados. ¿Ok? No hay otros egresos, 0. Y entonces lo que voy a hacer aquí es sumarizar esta parte. ¿Cómo sale cada una de estas partes? Entonces miremos para que vamos simplificando ahí. ¿Cómo sale el subtotal de ingresos? Pues sume todo esto y va a dar el subtotal de ingresos. Recuerde, sume todo esto, mire, de inversión hasta otros. Si hacemos eso, formuladito, pues nos da 41.562. Mírenlo aquí. Correcto. ¿Cómo sale el impuesto de renta? Entonces, el impuesto de renta, recuerde, las cuentas 4, réstele las cuentas 5 y las cuentas 6. Repito, como aquí estas cuentas ya están subtotalizadas, pues fácil, tomo estas cuentas 4 y le resto este subtotal y lo multiplico por el 32%, porque esa es la tasa vigente de renta. Y me da 11.974.72.
Mira, ahí está formuladito. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿cómo sale el total de egresos? Pues sumando estos dos valores, ya sabemos. Aún más, usted puede copiar esto aquí, vea, en Excel, y le va a dar ese valor. Listo. Bien, ¿cómo sale el flujo de caja neto? Recordemos, total de ingresos menos total de egresos. Y ahí me da el año número 2. Vamos con el año número 3. No hay aporte, no hay préstamos, solamente hay gastos, gastos y costos. Ok, entonces traigámoslos acá. Año 3, correcto. Suprimimos aquí para mirar cómo salen los valores en Excel. Bien. ¿Cómo salen las ventas? Retomamos. Las ventas salen 5.400 por el precio de venta, 19.200 me da el precio de venta. Lo hacemos en Excel y ahí quedó. Correcto, me da este valor. ¿Hay otros egresos? Miramos que no hay otros egresos, no hay otros egresos por intereses, no nos dice nada, cero. Aquí, pues sumamos aquí todo este valor, mire, y nos tiene que dar 103,680. Ahí está la fórmula. No hay inversión inicial, entonces cero, pero sí hay unos gastos. ¿Qué nos dice los gastos? Los gastos dice que se incrementan en el año 3 el 17% del año anterior. Entonces, ¿qué hago con el 17% del año anterior? Este valor lo voy a aumentar con el 17%. Entonces, ahí está. Mire, este valor por 1.17 lo hago de una forma directa. Acá dice que se incrementa por 1.24. Entonces, este valor por 1.24. Mire el que está aquí por 1.24 o 1.24 en el Excel. El de acá se incrementa este valor que es del año anterior por 1.31. Ahí está. O 31%. Recuerde que usted puede hacerlo de otra forma aquí en Excel. 26.040.000 por el 31% y vuelve y le suma 26.040.000, me va a dar igual acá. Hay otros egresos, me dice que no. Sumamos esto, recuerde que hay que sumar el subtotal de egresos. Da 18,53 y algo, 52 millones, ¿ok? Entonces, vamos aquí. ¿Cómo sale el impuesto de renta? Entonces, el impuesto de renta, usted vuelve y juega. Cuentas 4, menos las cuentas 5, 5, 5 y 6. Pero como esto está subtotalizado, pues simplemente tomo este valor de las cuentas 4, le resto este subtotal para no hacer esto, menos esto, menos esto, menos esto, pues ya está el subtotal y lo multiplico por el 32% y me da ese valor. Ok, ahí está la formulita. Bien, aquí pues sumo estos dos valores, eso me da como 68 y algo sumamos, 69 en ese caso, y nos da. ¿Cómo sale el flujo de caja neto? Vuelvo y repito, total de ingresos menos total de egresos y nos da este valor. Perfecto. Vamos con el año 4. Entonces, el año 4 nos dice que hay unas ventas, hay unos gastos de ventas, costo de venta y hay un préstamo. Entonces, ve que aquí hay un préstamo, se pagan intereses y además se hace una inversión. Entonces, miremos cómo se lleva acá. Entonces, año 4. Entonces, miremos aquí, vamos a hacer lo siguiente para entenderlo mejor y lo reconstruimos. Vale, listo. Listo. Entonces me dice, ¿hay aportes? No, todo es cero. Pero sí hay préstamos. Claro, 7 millones. Entonces lo coloco aquí. 7 millones. ¿Hay ventas? Desde luego. ¿Cómo salen las ventas? Volvemos y decimos 7.237 por 20.160. Y ahí está, nos da ese valor. ¿No hay otros ingresos? No. Sumamos, recordemos que aquí hacemos la formulita de sumar todo esto y eso nos da ese valor. Listo. ¿No hay inversión? No. Pero sí hay unos gastos de administración. Miremos cómo salen esos gastos de administración. Dice, se incrementan el 19% del periodo anterior. Entonces digo, el 19% del periodo anterior. Entonces, tomo esto
y lo multiplico por 1,19. Y eso me tiene que dar, mire, este por 1,19. ¿Cómo sale el de acá? El de administración dice que es el 30%. Lo incrementamos. Ahorita miramos la inversión que se hizo. ¿Correcto? Nos da 11.117.964 por el 1.30%. Y los costos nos dice que se incrementan en 1.38. En 38% en el caso. Y aquí en ese lo hago es por 1,38 para que me dé directo. Y aquí está la inversión. Miremos que se hizo una inversión. Mírenla aquí, de 5 millones. Por eso aparece acá arriba. Esta inversión, correcto, iría aquí, que son los 5 millones. Y hay otros egresos, que son los intereses. Entonces, recordemos una cuenta 5, una 53 por allá. Entonces nos da 81.000 pesos. Y lo que hacemos es hacer el subtotal de egresos, sumar todo esto. Entonces, para hacerlo más chévere, reconstruimos aquí esta parte. Entonces digo yo, voy a sumar todo esto, 17, 28, 60 y algo ahí, miremos, 75,282. Observen la suma que se hace aquí, el impuesto de renta. Aquí es donde la importancia de estos códigos que puse acá. ¿Qué va a hacer usted? Va a tomar las cuentas 4, le va a restar las cuentas 5, 5, 6 y 5. No puede en ningún momento usted tomar esos 7 millones porque es una cuenta 2 de un préstamo. Y esa no es cuenta de estado de resultados. En ningún momento puede tomar la inversión porque es una cuenta 1 y no es de estado de resultados. Entonces tomo estas cuentas 4, si aquí hubiera, pues la sumaría estas dos, 41 y 42, y restaría el gasto, el costo y otros egresos, que son los intereses. Si yo hago esa resta y lo multiplico por el 32%, me da el impuesto de renta. Observe, tomé el G8, que es esta de acá, fui restando cada una de estas, que son los gastos, y eso lo multipliqué por el 32%. En ningún momento metí estos 7 millones ni estos 5 millones de inversión, porque son cuentas de estado de situación financiera. Ahora, estos dos sumo y me da 99 millones, estos dos, que es el total de ingresos. ¿Cómo saco el flujo de efectivo? De caja neto, el flujo de caja neto en este caso, tomo total de ingresos menos el total de ingresos y me da ese valor, el año 4. Aquí hicimos pues hicimos el ejemplo que este préstamo solamente es para un año y solamente se pagaron intereses por ese año. Vamos con el año 5. ¿Qué dice la información del año 5? Bien, aquí está. Nada novedoso, solamente las ventas y los gastos y los costos los trasladamos acá. Perfecto, entonces vamos mirando aquí cómo se incrementan. Nos interesa es cómo se incrementan, de dónde salen esos valores para poderlo hacer. Ok. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos dice? No hay aporte, cero. No hay préstamos, cero. Pero sí hay ventas. Y esas ventas equivalen a multiplicar 10.494 por 21.168. Y ahí está en el Excel cuánto nos da. La fórmula, cuánto nos da. No hay otros ingresos, cero. Recuerden, sumamos siempre todo esto. Aún más, usted puede hacer un copia aquí si quiere. Y eso le da chévere con la magia del Excel. Le da ese valor. Bien. No hay otras inversiones. Entonces cero. No nos dice nada. Miremos a ver. ¿No? Bien. Pero sí hay los gastos. Y los gastos nos dice que se incrementan en el 23% del año anterior. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este valor y lo incremento por el 23%. En Excel tomo este valor y lo multiplico por 1.23 y me da ese valor. Okay. Los otros se incrementan en 37 y 48%. Entonces, este valor lo incrementé en 37%, con el Excel con 1,37 para que me lo haga directamente. Ahora aquí este valor lo voy a incrementar por el 48% en el Excel, que sería 1,48. No hay otros egresos, cero. Listo, sumamos. Y aquí para reconstruir los valores, pues hacemos lo siguiente. Entonces ya puedo sumar subtotal egresos. Entonces sumo todo esto desde aquí y eso me dice que me da 99,673. Observe la fórmula
para que la analice. Impuesto de renta, vuelve y juega. Cuentas 4 menos cuentas 5 y 6. Aquí no tengo problemas, lo puedo hacer con el subtotal porque aquí no hay ninguna cuenta que no sea estado de resultados. Entonces tomo este valor, que es 222, la cuenta 4. Recuerde, si aquí hubiera de pronto otros ingresos, pues aquí le tocaría sumar si tiene ingresos por intereses o por otras inversiones que haga la empresa. Pero como no tengo nada, entonces estas cuentas 4 menos este subtotal porque está incluido ya esta suma acá y por el 32% y ahí me da. Lo hice por el subtotal porque aquí pues usted la puede hacer esto menos esto, menos esto, menos esto, menos esto por el 32, le va a dar lo mismo que tomar este total de la cuenta 4 menos este subtotal, porque recuerde que ese subtotal ya está aquí sumarizado. Sumo estos dos valores para que me dé el total de ingresos y ahora sumo, después de sumar, flujo de caja neto es total ingresos menos total egresos. Total ingreso menos total ingreso y me da ese valor. Ahí queda ese flujo de caja neto. Hagamos el BPN. Entonces, el BPN lo podemos decir lo siguiente. Yo tengo que tomar desde el año 1 el BPN. La sumatoria es de año 1. Año 0 no, porque ese año 0 es el que resta al final. ¿Listo? Miremos la fórmula. Mírenlo aquí. El año 0 resta al final. O sea que hoy tomando son los ingresos de flujo de caja neto y su N desde el año 1 hasta llegar al año 5. ¿Listo? Y eso lo voy dividiendo por la tasa de rentabilidad que es el 25%. El ejemplo me dice que es el 25%. Vale aquí. Esto lo paso a número decimal, 25 dividido 100 me da 0.25 y elevado a la 1 porque es el primer año. Acá, esto dividido 1, 0.25 elevado a la 2 porque es el segundo año. Acá el I sub N, o sea el flujo de caja neto, este valor, y lo divido por 1.025 elevado a la 3 porque es el tercer año. Acá, este lo divido entre 1.025 elevado a la 4 y aquí el I sub N, o el flujo de caja neto que dice la fórmula, es este valor y lo divido entre 1 dividido a la 5. Y ahí quedó, planteado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar lo de abajo. Entonces, ¿yo qué digo? Tengo el mismo valor. Si yo elevo este 1.25 a la 1, pues me da 1. Aquí tomo este mismo valor, pero voy a elevar esto a la 2. O sea, 1.25 por 1.25. Y ahí tengo la fórmula. Vean, 1.25 por 1.25 es decir, 1.25 al cuadrado. Aquí voy a elevar esto, pero a la 3. O sea, 1.25 por 1.25 por 1.25. Como este ya está elevado al cuadrado, pues simplemente mire que multipliqué este por 1.25 para que quede a la 3. Acá, este a la 4. Lo que hice fue, como este ya está a la 3, lo multiplico por 1.25 para que me dé a la 4. O sea, este valor por 1.25. Si quiere ponerlo, puede multiplicar 1.25 por 1.25 por 1.25 por 1.25. Y acá nos da elevado a la 5 este valor. Que es lo mismo decir este valor por otro 0.25, porque está elevado a la 4, pues simplemente lo multiplico por otro 1.25. BPN. ¿Qué hago aquí? Voy a dividir estos dos valores y me da ahí. Ahí está la formulita, divido y me da ese valor. ¿Qué voy a hacer ahora? Divido estos dos valores y me da este valor. Después divido estos dos valores y me da este valor. Divido estos dos valores y aquí tenemos el resultado. Y divido estos dos valores y ahí está el resultado. Miren la formulita. Divido este entre este. Ahora bien, usted puede darle un copy y eso lo hace más rápido. ¿Qué me dice la fórmula? Esto es una sumatoria. Recuerda ya esa letra ahí al revés. Sumatoria. Entonces voy a hacer la sumatoria y eso, toda la suma de esto me da 97. Usted lo puede probar. 97, 484, 523. Pero recordemos que debe tener una inversión inicial. ¿Verdad? Hay que restarla. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, la inversión inicial de reestructuración de empresa de este negocio es menos 28.500. O sea que, si yo resto esa inversión inicial, recuerde que es este 28.500, miren aquí la inversión inicial. Por eso no tomo el BPN desde el año 0, sino desde el año 1 para hacer la sumatoria. Porque la inversión inicial la voy a restar al final. Y eso me da
68.984.523. ¿Cómo sé si el proyecto se ejecuta o no? Nos decía la teoría en la sección anterior que si es mayor a 0 se ejecuta, si es menor a 0 no. Aquí nos da mayor a 0. Analicemos en qué tiempo yo recupero la inversión. Tenemos año 1 y año 2. Aquí, más o menos, si yo sumo estos dos valores, me da 30 millones y algo. O sea que mi inversión yo la recupero aproximadamente finalizando el año 2. Estos 28.500 recupero mi inversión aproximadamente por allá octubre, noviembre del año 2. Lo que queda de los demás años es el flujo de caja neto que favorece a la organización. Podemos analizar riesgo. ¿Y el riesgo cómo se analiza? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Si usted esos 28.500.000 los quiere invertir en un vehículo, en un taxi, por decir algo, pues de pronto tiene más rentabilidad. ¿De acuerdo? Puede ser que tenga más rentabilidad, pero tiene un riesgo más alto en un accidente, pérdida total, robo del automotor, etc. Si usted quiere invertir esto en otra cosa que le dé más dinero, pues lo puede hacer, digámoslo así, en un gota a gota, pues le va a dar más rentabilidad. Pero ¿cuál es el riesgo? Que usted pierda ese dinero, por hurto, porque no le pagan, o hasta porque su vida está en peligro, digámoslo de alguna manera. Pero si usted esos 28.500 los lleva a un banco, pues la rentabilidad es mínima, pequeña, tenemos lo que está en un 0.05% de un CDT. Pero ¿cuál es el riesgo? Pues es muy mínimo. Quedó en el banco, pues el banco tiene que responder. Ellos incluso tienen un seguro. Entonces, como ven, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. A menor rentabilidad, menor riesgo. O sea que el riesgo es directamente proporcional a la rentabilidad. Entonces, hemos hecho aquí un flujo de caja neto analizado. Estimados estudiantes, hasta la próxima oportunidad.